Implicaciones probatorias del Código General del Proceso en el proceso arbitral en Colombia. Vamos a hablar una pequeña introducción que es el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos que ha adquirido en los últimos años en Colombia una significativa importancia al presentarse a las partes que requieren la solución de una controversia como una alternativa que les brinda seguridad jurídica y mayor celeridad respecto del proceso judicial y que se enrige en la voluntad de las partes, en virtud de la cual se le confiere la facultad a los árbitros de ejercer funciones jurisdiccionales para la decisión de los asuntos objeto de discusión. Breve apreciación sobre la facultad de las partes para pactar las reglas de procedimientos en el proceso arbitral. Colombia. El Estatuto de Arbitraje confiere a las partes la facultad de que éstas designen las reglas de procedimientos que desean sean aplicadas al momento de la constitución de un tribunal arbitral que adelantará el proceso para dirimir la controversia seguida entre estas posibilidades que se otorgó en los siguientes términos. En el artículo 58, reglas de procedimientos en los arbitrajes, en que no sea parte del Estado o alguna de sus entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir directamente o por referencia a las de un centro de arbitraje, respetando en todo caso los principios constitucionales que integran el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de las partes. En el evento en que las partes no establecieren reglas o el centro seleccionado para adelantar el trámite no tuvieren reglamento de procedimiento debidamente aprobado, se aplicarán las reglas establecidas para cada caso en la presente ley. El plan de redacción para dar solución al problema jurídico planteado se atenderá al siguiente contenido. Primero, poderes del árbitro de cara de la prueba, distribución de la carga de probar y prueba de oficio. Segundo, el interprobatorio en el proceso arbitral. Tercero, algunos medios de prueba en particular. Cuarto, conclusión. Poderes del árbitro de cara a la prueba, distribución de la carga de probar y prueba de oficio. Esta es la primera. En el referido artículo 31 de la Ley 1563 del 2012, se realiza una remisión normativa al Código General del Proceso y expresamente respecto de las facultades y deberes allí previstos para la parte y los árbitros en relación con la prueba. Por su parte, la Ley 1564 del 2012 trae diversas novedades con las cuales se amplía el espectro de las facultades y poderes otorgados a los administradores de justicia, siguiendo dos importantes ejemplos: las instituciones de carga dinámica de la prueba y la prueba de oficio.
las cuales serán analizadas de cara a su aplicación en el proceso arbitral. Primero, distribución de la carga de probar. En el artículo 167 del Código General del Proceso se establece la posibilidad con la que cuenta el juez para que, según las particularidades de cada caso, pueda, de oficio o a petición de partes, y en cualquier momento del proceso, antes de fallar, distribuir la carga probatoria, con lo cual le asignará el deber de probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos, aspectos que constituye más que una facultad, un deber para quien administra justicia, tal como se estableció en la sentencia C-086 de 2016. El segundo, que es el último del primer punto, es prueba de oficio. Sin duda, otra de las grandes novedades del Código General del Proceso para el régimen probatorio lo constituye la prueba de oficio, figura que ha sido arduamente debatida por considerar que estas desdibuja la imparcialidad del juez como pilar fundamental en cabeza de quien administra justicia, generando con hechos una afectación a la igualdad de las partes, discusión que no ha sido ajena a los árbitros para ejercer estas funciones jurisdiccionales de forma transitoria, en virtud de la habilitación que la voluntad de las partes les confiere. El índice probatorio en el proceso arbitral. En el desarrollo del proceso, bien sea judicial o arbitral, la prueba juega un papel fundamental en la definición de la controversia, razón por la cual esta cuenta con un especial procedimiento para su obtención, al que la doctrina ha denominado interprobatorio, que se entiende como las fases o etapas que debe surgir una prueba para que ésta pueda ser apreciada por el árbitro o juez, a saber: primero, solicitud; segundo, decreto; práctica y valoración. Estos son los índices que vamos a dar a continuación. Pero primero vamos a dar, antes de esto, vamos a decir que en el artículo 173 del Código General del Proceso se señala las oportunidades probatorias al siguiente tenor: para que sean apreciadas por el juez, las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ellos en este código. Respecto del aparte ser resaltado del texto de la norma, ha de precisarse que para el caso del procedimiento probatorio en materia arbitral existen algunas disposiciones contenidas en el Estatuto de Arbitraje, por lo que en este caso puede verse la aplicación del carácter residual
y complementario de la norma general en los términos que se describirán a continuación. La primera es solicitud. En el proceso, ya que lo voy a colocar acá, en el proceso arbitral, la solución o petición de pruebas es un aspecto que no fue regulado por el estatuto arbitral, razón por la cual debe remitirse íntegramente al Código General del Proceso desde el que se desprenden las oportunidades con las que cuentan las partes para realizar dicha solicitud. Así, desde una revisión sistemática de la norma procesal aplicable, se identifica que el demandante tiene dicha oportunidad probatoria principalmente en la demanda y la corrección, aclaración y reforma de la misma, y el demandado en la contestación de la demanda y en la contestación a la corrección, aclaración y reforma de la demanda, pero también cuenta con la posibilidad de que en otras etapas procesales se puedan solicitar pruebas adicionales, como ocurre con el demandante cuando se le corre el traslado de las expresiones de mérito presentadas por la parte demandada en la contestación de la demanda de reconvención, si ésta hubiese sido interpuesta por el demandado y para ambas partes, en caso de promoverse algún incidente o en el traslado del dictamen parcial. En el decreto de pruebas en el proceso arbitral colombiano se realiza en el curso de la primera audiencia de trámite prevista en el artículo 30 del Estatuto Arbitral, disponiéndose en su tercer inciso el momento procesal en el cual ha de llevarse a cabo luego de que el tribunal arbitral haya decidido sobre su competencia para conocer el del asunto. Sin embargo, dicha regulación no dota al árbitro de ningún instrumento procesal para adelantar tal decisión, siendo necesario acudir al artículo 168 del Código General del Proceso, donde se establecen los criterios a tener en cuenta para determinar cuáles medios de prueba serán practicados y cuáles deberán ser rechazados por no cumplir con los requisitos o las existencias previstas para su desarrollo. Su decreto. La práctica para efectuar la práctica de las pruebas que han sido decretadas en el proceso, el tribunal arbitral tiene la posibilidad de hacer cuantas audiencias estimen necesarias a fin de agotar todas las diligencias que se requieran para la práctica de los medios de prueba, de acuerdo con la complejidad del asunto, de tal forma que los árbitros cuenten con las evidencias y elementos de juicios requeridos para fundar en forma adecuada la decisión que se plasmará en el respectivo laudo. Esto sin perder de vista el término con el que cuenta para emitir dicho laudo arbitral, que pueden ser fijados de común acuerdo por las partes o ante el silencio de estas, dentro de los 6 meses siguientes a concluida la primera audiencia de trámite.
La valoración, tratándose de la valoración que los árbitros deberán realizar frente a las pruebas, debidamente aprobadas y practicadas en el proceso desde el análisis de la norma procesal en la Ley 1564 del 2012 y del Estatuto Arbitral. El arbitraje nacional e internacional se considera que ante la falta de consagración expresa de la forma y el régimen de valoración aplicable a las pruebas recaudadas en el arbitraje por parte de la Ley 1563 del 2012, debe entonces acudir siguiendo el parámetro acogido en el presente estudio de remisión normativa a la norma prevista sobre este aspecto particular en el Código General del Proceso, que actúa como norma de aplicación residual. Y este es el último, algunos medios de prueba, en particular, vistos los aspectos más generales y transversales del régimen probatorio en el Código General del Proceso y las implicaciones que del mismo se genera, para el proceso arbitral, es necesario realizar el estudio de algunos medios de prueba que resultan de especial relevancia para el proceso y sobre los cuales se evidencia una amplia incidencia de la norma procesal general a la que remite, por no encontrarse regulado casi en su totalidad los medios de conocimiento que pueden ser allegados para la solución de la controversia. Así, en el artículo 165 del Código General del Proceso se encuentran regulados los medios de prueba, exponiéndose una lista de carácter enunciativo por existir libertad probatoria, lo que se traduce en que las partes pueden hacer uso de cualquier otro medio que consideren idóneo para demostrar determinados supuestos fácticos. A continuación serán estudiados algunos de los 9 medios de prueba consagrados en la cita artículo, realizando sobre ellos algunos comentarios respecto de su aplicación en el proceso arbitral de Colombia. El primero es testimonio del tercero. Sobre la prueba del testimonio de terceros, existen varios aspectos a resaltar que resultan de gran importancia para su aplicación en el proceso arbitral. El primero de ellos es la carga procesal de las partes de procurar la comparencia del testigo cuando estas han sido dichas pruebas, pues de no atender el testigo la citación que se le realiza y no comparezca a redimir su declaración, se prescindirá por el juez de dicho testimonio de acuerdo con los artículos 218 y siguientes. Situación que puede afectar los intereses de la parte que solicitó el testigo. Segundo,
es inspección judicial, como ocurre casi en su totalidad con los medios de prueba que se alleguen al proceso arbitral. La inspección judicial se someten a las reglas establecidas por el Código General del Proceso, que la regula en los artículos 236 a 239, en los que se regula su procedencia, requisitos especiales para su solicitud y posterior decreto, así como las prácticas de las mismas. Es gran suma importancia la precisión realizadas por el Código General del Proceso respecto de la procedencia de dicho medio probatorio, al establecer que, salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías y otros documentos, o mediante dictamen pericial o por cualquier otro medio de prueba, en concordancia con los principios de celeridad y economía procesal. Un ejemplo de la aplicación de esta disposición, teniendo a garantizar la efectividad del proceso e incentivar la conducta activa de las partes. En el mismo es lo que ha ocurrido en el proceso arbitral, dado donde para la verificación de hechos, la condición económica contenido en libros y papeles contables ha de realizarse a través de la prueba pericial, en los cuales las inspecciones de los árbitros sobre las contabilidades se han reducido a trámites formales, dejando al perito encargado de tal análisis y cálculo por ser el sujeto idóneo para ello. Tercero, documento en atención a los reenvíos normativos de la legislación procesal que regula el Código General del Proceso al proceso arbitral. Este medio de prueba se somete también en su integridad a lo dispuesto en la norma procesal residual, destacándose sobre ello dos aspectos a tener en cuenta por árbitros, partes y demás intervenientes para el correcto ejercicio del régimen probatorio respecto de uno de los medios de prueba que reportan mayor utilidad y es más comúnmente usado para la solución de las diversas controversias. Cuarto, es dictamen pericial. Por último, se analizará el único medio de prueba que ha sido expresamente regulado en el Estatuto del Arbitraje Nacional e Internacional, estableciendo en el artículo 31 que en la audiencia de posesión del perito, el tribunal fijará los honorarios con indicación de la parte que debe asumir el pago de los mismos y el término dentro del cual ha de ser efectuado el pago, aunque estos sean de manera provisional, porque solo se fijarán en
de manera definitiva concluida la audiencia en la cual el perito absuelva los interrogantes formulados y haya rendido las aclaraciones y complementaciones solicitadas, así como las reglas para la producción de la prueba, según las cuales el tribunal arbitral otorgará un término para el perito realice su especial para que una vez se ha presentado el dictamen, se corra traslado por el término de 10 días a las partes para que se solicite aclaraciones y complementaciones que se dé estimadas procedentes por los árbitros deberán ser atendidas en informe que deberá presentar el perito para ser puesto a conocer de las partes por el mismo término de 10 días. Conclusión. La conclusión en la codificación procesal colombiana se encuentra con frecuencia la integración de las normas de carácter general y las que se entienden como de tipo especial desde el Código General del Proceso, atendiendo al amplio ámbito de aplicación y la característica residual y complementario que asumen el mismo respeto de las diversas jurisdiccionales especialidades de mecanismos de solución de conflictos, las normas especiales que regulan la actividad procesal en cada uno de sus ámbitos realizan remisiones que en aspectos transversales a los diferentes procesos regulan de forma pertinente y novedosos la Ley 1564 del 2012, como es el caso del régimen probatorio. En todo caso, las implicaciones del Código General del Proceso en el régimen probatorio que se sigue para el proceso y arbitral se dirigen a garantizar la tutela efectiva que quieren acudir al arbitraje para dar solución a sus controversias, para lo cual se han implementado figuras jurídicas y medidas de propender por otorgarle al proceso mayor celeridad, economía procesal y eficacia, así como conceder mayores facultades a quienes administran justicia para que con ayuda de estas logren un mayor grado de verdad material que les permita decidir con mayor acierto, respetando con ello las garantías que componen el derecho constitucional al debido proceso. Bueno, esta es mi exposición. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.